Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. 10 años se cumplieron de la muerte de Augusto Pinochet y ya 19 del arresto, que para muchos comenzó a ser llamada también la muerte pública del ex dictador. Dos periodistas se encontraban cubriendo esta noticia, Mónica Pérez y Felipe Gersen, para Televisión Nacional de Chile, y luego de este hecho histórico para la historia de nuestro país, decidieron publicar un libro. El libro se llama Augusto Pinochet, 503 días atrapado en Londres, y luego de un periodo oscuro donde era bien difícil encontrarlo en librerías, Catalonia lo ha reeditado y queremos conversar justamente de esta historia junto a Felipe Gersen, uno de los autores que nos acompaña aquí en Litoral Press TV. Muchas gracias por la invitación y el interés de hablar de este libro que para Mónica y para mí es muy especial porque finalmente cerró una cobertura muy intensa, probablemente la historia periodística más interesante de nosotros, de nuestras carreras. Entonces, bueno, y una de las historias más apasionantes también de la historia reciente de Chile, el arresto de Pinochet en Londres. La primera pregunta me gustaría enfocarla en la situación que ustedes, o el destino, lo situó. ¿Ustedes decidieron escribir este libro durante la cobertura o ya cuando terminan dicen, ¿sabes qué, Mónica? ¿Sabes qué, Felipe? Tenemos una tremenda historia que contar. Mira, fue así. La verdad es que yo en ese momento estaba, los dos estamos viviendo en España, pero la Mónica estaba haciendo como una vida ya familiar, se había casado, vivía allá, yo estaba, bueno, también casado, pero yo estaba estudiando. Entonces, como faltaba tanto a clases, porque teníamos que ir tanto a Londres, yo le propuse al director del máster que estaba haciendo que yo quería escribir mi tesis final sobre esto. Un poco para tratar de que no me expulsaran del máster, porque la verdad que faltaba mucho. Y bueno, me dieron esa posibilidad y cuando escribí esto, un primer documento, yo dije, aquí hay una historia que vale mucho la pena, por lo siguiente, no solo por dejar un documento, sino porque yo creo que Mónica y yo fuimos los periodistas que tuvieron mayor acceso a los tres mundos, o los tres mundos, por así decirlo, en que pasaba esta historia. Esta historia pasaba en el mundo de los ingleses, claro, el mundo político y jurídico de los ingleses y de la ONG, etcétera. Pasaba en el mundo de los españoles, donde de alguna manera se originó, también legal, político, y pasaba en Chile, donde este evento cambió la historia de un país, cambió la agenda de un gobierno, cambió la conversación completamente, cambió nuestra manera de entender la transición. Cambió la imagen de Pinochet. Bueno, eso ya fue, también pasó. Pero con eso se origina. Claro, el arresto. De alguna manera, yo pensaba, ahora viniendo para acá, a Pinochet antes le había resultado todo. ¿Ah? Nada lo había logrado tocar o de alguna manera desestabilizar. Bueno, y esto lo hace tropezar y empieza su caída. Entonces, bueno, yo estaba ahí, llegó un momento en que yo me convencí que iba a hacer un libro y se lo propuse a la Mónica y la Mónica no quería. La Mónica terminó traumatizada con esta cobertura. Yo me acuerdo que cuando Pinochet, bueno, se fue de Inglaterra, nosotros transmitimos esa partida y Pinochet llega en la mañana británica, en la madrugada de Chile, con mediodía británico y le dije, Mónica, vamos a tomar un café para ver esto, porque en el fondo el final de esta historia, al final nosotros no lo estábamos viendo, o sea, no estábamos transmitiendo, sí. Lo transmitían otros. Entonces, bueno, vimos cuando Pinochet se para, los ingleses no podían creer esto, entre que se reían, se burlaban, ¿no? Y yo le digo, Mónica, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que escribir un libro. Mira. Y la Mónica me dijo, tú estás mal loco, yo lo único que quiero es olvidarme de esta historia, porque realmente ella lo vio como ella, con mucha intensidad. Y bueno, y la fui convenciendo de que era una oportunidad de cerrar este capítulo profesional que compartimos. Nosotros no nos conocíamos con Mónica, ahí sucedió que nos conocimos, trabajamos juntos, trabajamos muy bien juntos, fuimos un gran equipo, tanto en cámara como internamente, en cómo nosotros diseñábamos y compartíamos el trabajo. Y bueno, y finalmente ella se convenció de que había que hacer el libro. El libro, Felipe, comienza ¿en qué momento? Yo te contaba, conversé varias veces con Mónica, compartíamos, bueno, hubo un tiempo que los tres compartíamos en Televisión Nacional y le dije, Mónica, yo quiero leer tu libro.
y me dijo, tengo un ejemplar. Era un libro, yo lo decía en la introducción, que se publicó, después fue muy difícil encontrarlo y gracias ahora a Catalonia podemos encontrar nuevamente su texto. Comienza la noche de la detención con el testimonio de Juan Gana, el capitán que era escolta de Pinochet. Nosotros decidimos cuando ya convencí a la Mónica que hiciéramos el libro, bueno, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Cuál va a ser el tono de esto? Y en el fondo decidimos hacerlo como si fueran escenas. Televisivamente. Televisivamente, entonces la primera escena es la detención. Y nosotros no solo accedimos, lo contamos desde Juan Gana, sino que también lo contamos un poco desde la visión del policía que fue a arrestarlo. Nosotros tuvimos un acceso privilegiado a más de 50 fuentes. Y nosotros además teníamos un reglamento interno de, como sabíamos tanto del tema, porque prácticamente estuvimos desde el minuto 1 en todos los hechos, presenciando los hechos más relevantes, pero teníamos como un reglamento de reporteo para el libro, y es que en el fondo necesitábamos que dos fuentes verificaran el dato. Perfecto. O sea, salía un dato y siempre lo verificamos con otro más. Si el dato calzaba, poníamos. Entonces, la verdad que hay una cantidad de detalles en el libro que nos permitieron ir creando como escena. Y la primera escena es la escena de la detención, que es una escena que grafica, a mi juicio, completamente no solo la pérdida absoluta y vulnerabilidad completa de Pinochet en esa ciudad, sino que además de alguna manera da cuenta de todos los errores anteriores que se cometieron para llegar a esa situación. Me refiero como errores a los errores que tanto Pinochet como el gobierno de Chile permitieron, pensando de que Pinochet estaba completamente protegido. Bueno, hay una escena que ahora también fue replicada junto a Televisión Nacional en un especial que se hizo a los 10 años cuando Juan Gana va a sacar su celular y piensan que va a sacar un arma. Está muy bien contado. Ese es el comienzo. La historia empieza en un libro bastante grueso a transcurrir. ¿Hasta qué fecha? A ver, el libro termina porque había nosotros, obviamente, al crearlo como escenas vamos poniendo como acentos dramáticos, ¿no? Entonces llega un momento en que el más interesado y que fue uno de los argumentos del gobierno de Frey y del gobierno de Blair, que una de las personas más interesadas en que Pinochet se volviera pronto y se aplicara rápidamente las razones humanitarias era Ricardo Lagos, que tenía que asumir el gobierno el 11 de marzo del 2000. Entonces, y que quería asumir con este problema resuelto, ¿eh? El libro originalmente llega hasta ese momento, hasta el momento en que Pinochet llega a la losa del aeropuerto, hace lo que hace, que en el fondo Inglaterra, o el ministro del Interior, le había dicho a todos los ingleses que Pinochet se iba porque estaba muy viejo, muy enfermo por razones humanitarias, y Pinochet llega y se para. O sea, y después en el libro original se hace como una pequeña descripción de la ceremonia de cambio de mando, porque se pensaba, había un rumor de que Pinochet iba a ir, porque tenía derecho para ser senador, y en el fondo que al final no va. En este libro, en esta versión, hay un nuevo capítulo que de alguna manera cuenta o hace un recuento de qué le fue pasando a Pinochet desde ese momento hasta que se murió. Entonces ahí está toda la información que tiene que ver con los procesamientos que vinieron después en Chile, cómo esos procesamientos también fueron, no pudieron seguir por temas de razones de salud. Después vino todo el tema del dinero, y en el fondo cómo termina Pinochet muriéndose como un dictador corrupto, certificadamente por la justicia chilena, por la justicia de Estados Unidos, por el tema del dinero, y también por la justicia internacional en cuanto a que este juicio, este caso, igual le da responsabilidades en crímenes internacionales, ¿ah? O sea, al final es interesante en el relato cómo, después de todas las discusiones que hubo, todos los juicios que hubo, al final es uno el caso por el cual iban a extraditar a Pinochet. Claro. Una tortura. Entonces, yo creo que este es un libro que es interesante para quien quiere conocer los detalles, la investigación, mucho detalle. Pero tratamos de hacerlo de manera entretenida, por eso hablo de que son como escenas, pero también una descripción de la situación política y sobre todo cómo fue, toda la parte legal.
este caso generó un antecedente mundial. Este es un caso completamente nuevo en el derecho internacional. Por lo tanto, este es un caso icónico y todas las personas que están interesadas como de qué manera este caso fue algo completamente nuevo en la discusión del derecho internacional, aquí queda bastante bien reflejado. Nosotros no somos abogados, pero la verdad que nos hicimos asesorar, nos seguimos el caso ahí en primera línea, y como yo además lo tuve que usar para una tesis, lo tuve que estudiar con el profesor de Derecho Internacional, por lo tanto hay una información que está bastante bien elaborada desde ese punto de vista. ¿Cuándo se publica, Felipe? El libro se publicó originalmente el 16 de octubre del 2000, que era en el fondo el día a 4 años a 2 años de la detención de Pinochet. Nosotros Pinochet llega en marzo, a comienzo de marzo a Chile. Nosotros lo empezamos a escribir a fines de marzo y se publicó el 16 de octubre de ese año. En la fecha de la detención. Claro, 2 años de la fecha de detención. Y el libro, bueno, la primera edición lo publicamos con una editorial que la verdad que después nos interesó en seguir publicándolo. ¿Cuántos ejemplares sacaron? Porque era muy difícil conseguirlo. Mira, fue raro, porque en el fondo nosotros lo editamos con Editorial Los Andes. Yo pensé que era al ser la editorial de Piñera iba a ser una editorial movida. Y la verdad que nos encontramos con una editorial que quería tener el libro, pero que no hizo mucho por moverlo. Los libros hay que moverlos, distribuirlos, promoverlos. Dar entrevistas. Bueno, el libro sacó una primera edición y claro, se volvió como un poquito un objeto oculto, porque a mí me decían, ¿dónde está el libro? Y de repente yo tenía una prima que estaba estudiando algo, nada que ver, biología en Chicago, y de repente me dice, encontré tu libro en la biblioteca de Chicago. ¿Qué hace ahí? Yo creo que una cosa que agradecemos y una de las razones por las cuales quisimos reeditarlo con Mónica es porque pensamos que con Catalonia este libro va a estar, por ejemplo, en las bibliotecas de las universidades, de las escuelas de periodismo. Yo creo que este es un libro que es interesante tanto para la gente que estudia Derecho, para la gente que estudia Historia y para la gente que estudia Periodismo y para la gente que le interesan estos episodios de la historia. Ahora, Felipe, decidieron también en cambiar la portada. ¿Por qué se elige esta portada en particular? Bueno, mira, quisimos hacer una versión más moderna. Esto era lo que habitualmente se vivía como manifestaciones o mítines fuera de la Cámara de los Lores o afuera de donde estuviera discutiéndose el tema legal. Esto es una foto en Londres. Y la verdad que pensamos que a diferencia de la portada de la primera edición, aquí estamos relevando a las víctimas y a las personas que de alguna manera vieron en este episodio de la historia una oportunidad de hacer justicia que ellos sentían que en Chile era imposible. Una de las cosas que sucedió a partir de la detención de Pinochet fue la movilización de miles de chilenos que estaban viviendo, que se habían quedado de sus exilios y que en el fondo habían cambiado sus vidas para siempre porque en algún momento sus familias tuvieron que salir de Chile por el riesgo que implicaba el gobierno de Pinochet. Esas personas fueron muy activas y yo creo que también fue algo que desde Chile jamás se pensó que hubiera una comunidad tan activa que iba a ser capaz de mantener la presión política, social, medial, para que ningún gobierno, ni el gobierno de España ni el gobierno británico, se atreviera a llegar a algún acuerdo político rápido para poder sacar a Pinochet de Londres. Tú fuiste periodista de Informe Especial, trabajaste en muchos reportajes, hoy día estás en Mega, pero cuando miras para atrás, hasta este momento, mientras no se muera, ¿es la historia más apasionante que te tocó en tu vida? Lo que pasa es que sí, yo creo que primero, esta es una historia que cambió la historia. O sea, son cosas que se dan poco. O sea, y esta es una historia que cambió la historia de Chile. Segundo, y te tocó ser testigo en primera línea, además. Claro, yo era muy joven cuando estaba, entonces imagínate, para mí esto era total y absolutamente alucinante. O sea, estar, no sé, a los 27 años cubriendo una historia de alcance global, porque realmente nosotros cuando transmitimos, por ejemplo, los juicios, me acuerdo de un juicio que yo estaba al lado de un polaco, de un japonés, de un ruso, de un alemán, de un inglés, o sea, así de importante se convirtió esto. Es una historia que incidía tanto en Chile
y además una historia que era larga. Entonces, a diferencia de otros momentos en que se resuelven en 2 o 3 días o en un día, por ejemplo, la Torre Gemela, sí. Fue un ataque, se caen las 2 torres. Esto duró, bueno, 503 días. Estaba mirando justamente. Entonces, tenía también una cosa dramática en sí mismo. Tú no sabías lo que iba a pasar. También, digamos, implicó una cosa que fue muy, muy interesante para nosotros los periodistas, aprender a reportear en distintos niveles, distintos idiomas, colaborar. Me acuerdo que ahí yo conocí, me hice amigo en ese momento y trabajamos juntos con Amaro. Amaro en ese momento era Amaro Gómez Pablos, que era el corresponsal, o sea, trabajaba en CNN Londres, y la verdad que hicimos un súper equipo sin saber que después trabajaríamos juntos, Amaro, la Mónica y yo, porque había que cubrir muchos frentes, o sea, había que organizarse y colaborar. Entonces, yo diría que de todas las historias que me ha tocado harta, esta para mí es como la más especial de todas. Solo para terminar, Felipe, recuerdo haber leído cuando tuve la oportunidad de hojear el libro que me lo prestó, el libro que tenía la Mónica. La Mónica, sí, yo también había un capítulo dedicado a Sola Sierra. Me gustaría saber qué testimonios, qué entrevistas te marcaron y en particular por qué también le dedican un momento especial a ella. Nosotros, lo que pasa es que Sola Sierra que fue una persona muy activa digamos, en la defensa de derechos humanos y en mantener vivo a la agrupación de detenidos desaparecidos como un tema. Ella era una persona muy, muy sencilla, y para ella, cuando aparece, digamos, esta situación de que Pinochet detenido, ella tenía ya problemas de salud, pero ella quería estar ahí, quería estar apoyando, quería estar, sentía que ahí ella tenía que estar dando su testimonio. Y bueno, todo eso aceleró, digamos, un deterioro de un cuerpo que ya era frágil, que ya era mayor, y ella muere en medio de esta, digamos, de esta situación. Ella no alcanza a ver el desenlace de la historia. Entonces, sentimos que, o por lo menos como cuando discutimos con la Mónica, sentíamos que ella, su última gran ímpetu, digamos, por su causa, que era de detenido desaparecido, fue dar el testimonio ahí, aunque eso finalmente de alguna manera aceleró quizás su muerte, o por lo menos le generó un nivel de esfuerzo que ella ya no estaba preparada. Ahora, hubo muchas entrevistas. Nosotros entrevistamos, yo diría que prácticamente a todos los actores de primera línea y segunda línea de esta historia, desde lo de Pinochet, los del gobierno chileno, gobierno español, gobierno británico, policía, gente de seguridad, abogados, activistas. Hubo algunas entrevistas, por ejemplo, porque el detalle de cómo es detenido Pinochet, o sea, de por qué es detenido Pinochet, la verdad que es muy, comillas, sabroso, porque la verdad que uno se da cuenta de que Pinochet se sentía un intocable y que el gobierno de Chile también pensaba que era intocable. Entonces, este absurdo de pensar que porque tenía un pasaporte diplomático chileno, él estaba protegido, cuando la protección diplomática no la da el país que emite el pasaporte, la da el país que acepta el pasaporte. Entonces, en el fondo, su sueño era conocer la tumba de Napoleón. Ese era el sueño de él, y como que él quería operarse, y acá en Chile nadie se atrevía a operarse porque le dolía mucho la espalda. Decide aprovechar un viaje de una invitación que tenía de la Royal Army británica para conseguir a alguien que lo operara, y cuando consigue a alguien que lo operara, dice, bueno, antes de operarme, quiero ir a conocer la tumba de Napoleón, y como está cerquita, paso y la voy a ver. Y ahí, cuando él trata de ingresar a Francia con su pasaporte diplomático, y en ese momento la Francia gobernada por Jospin, que es un socialista, muy socialista, digamos, toda la Cancillería francesa se da cuenta que Pinochet está ahí, que trata de entrar, y genera una alerta en el mundo asociado a derechos humanos, y en el fondo, que saben o empiezan con la sospecha de que Pinochet está en Europa, algo que ellos jamás, las otras veces que ha habido, jamás lo habían sabido. Y más encima Pinochet comete el error de inmovilizarse a través de la operación. Exacto. Entonces fue como una tormenta perfecta para Pinochet, y eso está súper bien contado en el libro. El libro, mira, yo creo que el libro, a gente que le interesa estos temas lo encontrará entretenido. Lo tratamos de hacer de un modo ágil, ameno, muy visual,
lleno de detalles sabrosos o desconocidos. Ahora que está como de moda la historia vista desde ángulos desconocidos, yo creo que aquí hay un arsenal de datos entretenidos, interesantes para conversar, discutir y para saber un poco también cómo se arma la historia de un país. Bueno, voy a tener la oportunidad ahora sí de leerlo de principio Me lo a tienes fin que comentar, y no capítulos aparte como leí hace un par de años atrás, ya más de 10 años tiene que haber sido. Más de 10 años No sé. de su publicación original. El libro, claro, el libro lo publicamos el 2010. Mira. O sea, perdón, el 2000. Ya. El 2000, se cumplen 17 años. Vamos a ir a 17 años. Felicitaciones, Felipe. Muchas También gracias. extensivas a Mónica. La otra vez tuve la oportunidad de comentarle la otra vez el libro y la alegría por verlo nuevamente en las librerías. Así que un buen trabajo que va a quedar también para la historia de Chile. Eso nos interesa. Gracias a ustedes por ver esta conversación. Recuerden revisar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales.